Lo que parecía una escalada más en Medio Oriente podría convertirse en un punto de quiebre histórico, pero solo si lo que se anunció en las primeras horas es completamente cierto. Porque cuando comenzaron a circular reportes de que Estados Unidos e Israel habían ejecutado bombardeos directos contra objetivos dentro de Irán, la narrativa pública se movió más rápido que la evidencia confirmada. Al cierre informativo de este guión, múltiples agencias internacionales de alta credibilidad reportaron ataques dirigidos contra infraestructura estratégica vinculada a capacidades militares iraníes. Sin embargo, la información inicial no coincidía en todos los puntos. Algunos informes hablaban de ataques preventivos coordinados, mientras otros citaban fuentes oficiales que los describían como operaciones defensivas limitadas. Y aquí empieza el verdadero conflicto informativo. Las primeras alertas surgieron tras comunicados breves emitidos por voceros militares que confirmaban operaciones en curso en respuesta a amenazas regionales. En una declaración pública difundida en conferencia de prensa, un portavoz de seguridad afirmó que se trataba de una acción proporcional y dirigida exclusivamente a objetivos militares. La palabra proporcional se repitió, pero no todos los gobiernos la interpretaron igual, porque mientras se hablaba de precisión quirúrgica, los mercados energéticos reaccionaban con volatilidad inmediata. Y cuando el petróleo se mueve en minutos, no es solo un dato financiero, es una señal de que el mundo está escuchando algo más que un comunicado. La pregunta es inevitable: ¿esto fue un acto aislado o el inicio de una escalada abierta? Los primeros reportes indicaban que los objetivos atacados estaban vinculados a instalaciones estratégicas relacionadas con programas militares sensibles. Sin embargo, no todos los detalles fueron revelados públicamente. Algunos gobiernos aliados respaldaron la acción bajo el argumento de disuasión necesaria. Otros pidieron contención inmediata y advirtieron sobre el riesgo de una guerra regional. Aquí aparece la primera fractura entre versión y consecuencia. Una cosa es afirmar que el ataque fue limitado. Otra es medir cómo responde el país atacado. Y la respuesta oficial desde Teherán no tardó en llegar. En un mensaje difundido por medios estatales, autoridades iraníes calificaron la operación como agresión directa y advirtieron que no quedará sin respuesta. Esa frase cambia el tablero completo, porque cuando un gobierno utiliza el término agresión directa, está elevando el lenguaje diplomático al terreno de confrontación abierta, y ahora el espectador enfrenta una tensión real. ¿Estamos ante una acción puntual de contención o frente a la antesala de una confrontación mayor? Aquí es donde el conflicto adulto toma forma. Por un lado, la versión que habla de defensa estratégica. Por otro, la narrativa que lo describe como inicio de guerra abierta. Y mientras los comunicados oficiales se multiplican, lo que todavía no está claro es el alcance real de los daños, la dimensión operativa completa y el nivel de coordinación internacional detrás del ataque. Si esta operación fue cuidadosamente calculada, ¿por qué varios actores regionales comenzaron inmediatamente a movilizar defensas aéreas adicionales? Si fue limitada, ¿por qué los llamados a sesiones de emergencia en organismos multilaterales fueron casi inmediatos? Esas preguntas no son retóricas, son indicadores. Porque cuando los sistemas de alerta regional se activan en paralelo, no estamos ante una noticia más. Estamos ante un evento que puede redefinir equilibrios estratégicos. En Alerta Roja, analizamos los hechos confirmados, no los rumores. Si valoras información clara en medio del ruido, considera seguir el canal. Y si este análisis te ayuda a entender mejor lo que está pasando, compártelo con responsabilidad. Ahora te pregunto directamente, ¿crees que una acción militar limitada puede mantenerse contenida en un escenario tan volátil? ¿O estamos frente a una cadena de decisiones que podría escalar más allá de lo previsto? Lo que ocurra en las próximas horas será determinante, porque en conflictos de esta magnitud, la primera versión rara vez es la historia completa. Lo que cambió en las horas posteriores no fue solo el tono diplomático, fue el patrón de movimientos militares y políticos que comenzaron a registrarse en la región. Después de los reportes de bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, la narrativa dejó de ser únicamente declarativa y empezó a medirse en acciones concretas. Funcionarios estadounidenses describieron la operación como limitada y dirigida exclusivamente a infraestructura militar. En declaraciones recogidas por medios internacionales, un portavoz del Departamento de Defensa afirmó que se trató de una acción necesaria para neutralizar amenazas inminentes. La palabra inminentes no es menor. En el lenguaje estratégico implica anticipación defensiva, no represalia. Pero desde Teherán, el mensaje fue diametralmente opuesto. Autoridades iraníes calificaron el ataque como una violación directa de la soberanía nacional y advirtieron que toda agresión tendrá respuesta proporcional. Proporcional, la misma palabra utilizada por quienes ejecutaron la operación, ahora empleada por el país atacado.
dos narrativas enfrentadas usando el mismo término. Ahí se abre la grieta, porque mientras públicamente se hablaba de contención, comenzaron a detectarse señales de preparación regional, incremento de alertas en instalaciones estratégicas, refuerzo de seguridad en misiones diplomáticas y coordinación urgente entre aliados. No se trata de gestos simbólicos. Cuando un gobierno fortalece su postura defensiva en cuestión de horas, es porque evalúa escenarios de escalada real. Si la operación fue verdaderamente quirúrgica, ¿por qué la región reaccionó como si el riesgo fuera mayor? ¿La información pública refleja todo el panorama o solo una parte cuidadosamente seleccionada? Los mercados también ofrecieron una pista. Tras difundirse la noticia, el precio internacional del petróleo registró movimientos abruptos. No es una simple fluctuación financiera, es un indicador de percepción de riesgo global. Cuando el suministro energético del Golfo Pérsico entra en la conversación, el impacto deja de ser regional. Paralelamente, organismos multilaterales convocaron sesiones de emergencia. No todas concluyeron con declaraciones formales, pero el solo hecho de reunirse indica que el umbral de preocupación se elevó. En crisis internacionales, el silencio diplomático suele ser una señal de cálculo estratégico. Lo que comenzó como un anuncio militar ahora se convierte en un problema de estabilidad estructural, porque la respuesta iraní no necesariamente tendría que ser simétrica, podría ser indirecta, podría ser cibernética, podría involucrar actores aliados en la región, podría ser diferida en el tiempo. Cada una de esas opciones abre un escenario distinto de tensión. Al mismo tiempo, desde Washington y Tel Aviv, se insistió en que la intención es restaurar disuasión, no iniciar una guerra total. Restaurar disuasión significa enviar un mensaje suficientemente fuerte para modificar conductas futuras. Pero aquí aparece el riesgo histórico. Cuando ambos lados creen estar actuando en defensa propia, la probabilidad de error de cálculo aumenta. Seguridad preventiva frente a la agresión percibida. Mensaje estratégico frente a reacción emocional nacional. Contención declarada frente a movilización real. Te lo pregunto directamente. Si ambos gobiernos aseguran que buscan evitar una guerra, ¿qué ocurre cuando cada acción para evitarla es interpretada como provocación por el otro? ¿Confías en que los canales diplomáticos actuales sean suficientes para absorber este nivel de tensión? Lo que está en juego ya no es solo un intercambio puntual, es la estabilidad de rutas energéticas, la credibilidad de alianzas militares y el equilibrio regional de poder. Porque en escenarios así, la escalada no siempre comienza con un gran anuncio. A veces comienza con una cadena de decisiones pequeñas que sumadas superan el punto de retorno. La muerte del ayatolá Ali Khamenei, confirmada por medios estatales iraníes tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, no fue solo una noticia de impacto, sino un terremoto geopolítico con consecuencias que ya se están sintiendo en todo Medio Oriente y más allá. Su fallecimiento, marcado por un ataque aéreo masivo en su complejo en Teherán, ha desatado profundas réplicas de incertidumbre, violencia y realineamientos estratégicos regionales. Khamenei era más que un líder religioso. Desde 1989 fue el máximo poder político y moral de Irán, una figura central que articulaba la política exterior, la doctrina estratégica y el respaldo a aliados extraterritoriales como Hezbollah, Hamas y grupos armados chiitas en Yemen e Irak. Su ausencia deja un vacío de liderazgo gigantesco en una nación que ha estado en tensión casi constante con Estados Unidos e Israel durante décadas. Las reacciones internacionales reflejan la magnitud del suceso por lo que es y por lo que podría devenir. Mientras algunos gobiernos europeos ven la oportunidad de que el pueblo iraní pueda redefinir su propio destino, otros gobiernos, como el de Vladimir Putin en Rusia, condenaron la acción militar como una violación cínica de los principios del derecho internacional, elevando el tono diplomático en un momento de fragilidad global. En términos regionales ya se empezaron a registrar consecuencias tangibles y peligrosas. Irán lanzó ataques de represalia por tierra, aire y mar contra bases estadounidenses y activos israelíes en el Golfo Pérsico y estados vecinos, incluyendo Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait y Arabia Saudita, como respuesta al asesinato de su líder supremo. No es una respuesta simbólica, es un patrón de confrontación activa. Una ola de protestas proiraníes en Pakistán e Irak derivó en enfrentamientos con fuerzas de seguridad y decenas de muertos, un reflejo de cómo el impacto político y emocional se ha extendido más allá de las fronteras formales del conflicto. Los principales puertos y aeropuertos en Medio Oriente estuvieron bajo alerta ante posibles misiles y drones iraníes, y las rutas de transporte energético mundial se tensaron hasta niveles no vistos en años. Estas escaladas han generado una imagen inquietante, un conflicto que ya no es bilateral, sino regional y potencialmente global. Porque cuando se toca a un líder con tanta influencia histórica,
como lo fue Khamenei, descrito por analistas como un protagonista del poder iraní que dominó política y sociedad durante más de 3 décadas. Las repercusiones no se limitan a la venganza inmediata, sino que estremecen alianzas, disputan hegemonías y reconfiguran relaciones de fuerza. Y las consecuencias globales no se quedan en la geopolítica. El precio del petróleo reaccionó con volatilidad extrema tras los ataques. La percepción de riesgo se tradujo en aumentos y oscilaciones en los mercados financieros internacionales, llevando el pulso económico a un estado de alerta. Las rutas marítimas y aéreas en el Golfo y alrededores sufrieron interrupciones temporales, algo que impacta los suministros globales y el comercio internacional. Una tensión que puede sentirse incluso aquí, lejos del epicentro, en el costo de la energía y bienes. La posibilidad de un rango más amplio de confrontaciones indirectas empieza a tomar forma. Grupos alineados con Irán en Líbano, Siria y Yemen ya han mostrado señales de actuar en conjunto con las directivas del nuevo liderazgo teheraní, empujando a un posible teatro más expansivo del conflicto. El contexto de un líder supremo muerto, un estado en pleno proceso de sucesión constitucional, bases extranjeras atacadas y protestas mortales en varios países cercanos no pinta un escenario de contención, pinta un escenario de volatilidad estructural. Así que te lo planteo sin rodeos. Si la muerte de un líder con tanto peso puede generar represalias múltiples y simultáneas en toda la región, ¿hasta qué punto este conflicto todavía puede considerarse limitado? ¿Y cuándo se convierte en un enfrentamiento que reordene alianzas globales? Lo que está en juego es mucho más que un intercambio militar puntual. Es la redefinición de equilibrios globales, la reconfiguración de bloques estratégicos y la confrontación entre diferentes visiones de orden internacional.